Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí comienza Tarjeta Roja, nuevo programa por la pantalla de BTV. Estamos para otro debate más de jóvenes aquí en la pantalla uruguaya. Hoy con un plantel muy bajo en edad, por lo menos en el promedio de los que hemos tenido en esta temporada. En un ratito vamos a presentar a cada uno de ellos, pero por cierto, 22, 21, 20 y 18 las edades que tenemos en la jornada de hoy. Manuel Nogueira, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, Nico, un gusto estar de nuevo acá. Repitiendo. Sí, el programa pasado con temas parecidos, pero bueno, Bien. Vamos a ver qué sale. Hoy vamos a hablar justamente de la lucha contra el narcotráfico, de los planes y la estrategia del gobierno. Hay una secretaría especial. Bueno, está además la Senaclaf, pero Jorge Díaz lleva adelante una secretaría especial que está haciendo un tratamiento, que ya definió algunas estrategias, que las tiene que aprobar el Poder Ejecutivo y obviamente vamos a estar hablando un poquito sobre todo eso. Ezequiel, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. ¿Vos cómo andás, Nico? ¿Todo Muy bien, el más chico de todos. El más chico, Vos sos el de 18 18. años. Exactamente, sí. Bueno, bien. Bienvenido nuevamente, ¿eh? Muchas gracias. Lautaro, que también, al igual que Manuel, repite por el Partido Colorado. Bienvenido, Lautaro. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, perfecto. Bueno, vos sos el más grande hoy. Hoy toca, sí. 22 años, con 22 años sos entre ellos, ¿no? Yo estoy lejos, 20 años más que vos. Bueno, bienvenido Agustín, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Un gusto poder acompañarlos ¿Todo nuevamente. bien? Muy tranquilo. Bueno, muy bien. El otro tema que tenemos para hablar hoy es uno que nos quedó pendiente de la semana pasada. Recuerdan que ustedes dos que vinieron la semana pasada tenían muchas ganas también de hablarlo y de discutirlo, que tiene que ver con la situación de los pasaportes, que finalmente el gobierno dio marcha atrás. Para el presidente de la República tal vez no fue un error, sí una corrección, corregir algo que por allí estaba generando algunos inconvenientes. Hubo críticas y cuestionamientos al canciller de la República, un canciller que venía saliendo muy reiteradamente en los medios públicos en el último tiempo, pero que en esta última semana y media, 2 semanas, bueno, estuvo un poquito por fuera, digamos, de todo lo que es el ruido a nivel público, por lo menos en los medios. Ayer, de hecho, estuvo en una conferencia que se dio en Torre Ejecutiva porque el presidente de la República recibió una delegación del Congo, pero la realidad es que Uruguay da marcha atrás, vuelve a lo que pasaba antes del mes de abril, cuando se había hecho algunos cambios en el pasaporte, cambios que están en la normativa internacional y que, dice el gobierno, va a procurar, ahora con acuerdos políticos, tratar de alcanzar también con organizaciones sociales, poder dar un paso más hacia adelante para modificar los pasaportes. Pero bueno, Uruguay tendrá, más allá del acuerdo que pueda hacer aquí local, primero va a tener que también informar a otros países. Fue lo que pasó en este caso para que se generaran estos inconvenientes. A Francia, Alemania, Japón no se fue notificado, no le fue notificado en tiempo y forma y bueno, ocurrió lo que terminó ocurriendo con los pasaportes. Vamos a hablar de eso más adelante. También hicimos una encuesta, le preguntamos a la gente, bueno, ¿cómo definís la estrategia contra el narcotráfico, contra el crimen organizado de parte del gobierno? Hay una encuesta que hicimos tanto en X como en Instagram que en un ratito vamos a tener los resultados. Si les parece, hacemos la presentación del tema, dale. La Operación Nueva Era fue liderada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y comenzó en el mes de abril, cuando se obtuvo información sobre la existencia de esta red delictiva que participaba del traslado de cocaína hacia el extranjero a través de la vía fluvial. Al finalizar los procedimientos, se logró detener a 6 personas, el decomiso de aproximadamente 2.000 kilogramos de cocaína, además de los vehículos, el armamento y los materiales vinculados a la operación. Estamos ante una incautación que puede considerarse histórica en el país y creo que no solamente en el país, es una incautación muy importante en el Uruguay y seguramente en cualquier parte del mundo por el valor que significa este tipo de droga y la cantidad que se ha incautado. Entendemos que sí, efectivamente, la Policía Nacional le ha dado un duro golpe al narcotráfico. El precio de la droga en el mercado local se estima en alrededor de los 15 millones de dólares, pero en el exterior puede superar los 50 millones. El enemigo que hoy acecha a nuestras sociedades y a nuestras instituciones es demasiado poderoso como para enfrentarlo divididos. Y por eso habrá que superar las diferencias transitorias y asumir que de este desafío o salimos todos juntos o todos juntos nos hundiremos. En tanto, se realizó la 4ª sesión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La administración anterior había realizado una propuesta de modificación, estuvimos trabajando, realizándole cambios que entendíamos pertinentes a partir de todos los integrantes de la comisión, hicieron sus aportes, sus ajustes y finalmente estamos aprobando esta estrategia que todos los integrantes de la comisión estamos de acuerdo con ella.
Buscamos una solución todos juntos o nos hundiremos todos, decía el presidente de la República hace muy poquito. Estos son declaraciones muy recientes del mandatario en una actividad que participó. A propósito de estas 2 toneladas de cocaína que fueron incautadas por la policía, es una incautación récord en el marco de la lucha contra el crimen organizado por parte del gobierno. Un dato también importante que se ha señalado por varios estudios en el último tiempo: Uruguay pasó de ser un país de tránsito de la droga a un país de acopio. Y acá hay también una problemática aún mayor todavía para poder atender. Manuel, tu primera opinión sobre el tema también y referencias sobre, bueno, las estrategias y las medidas que están planificadas. Bueno, la incautación sin dudas es importante. Son 2 toneladas de cocaína. Por ahí escuché que es la más importante de la historia. Eso también es un dato relevante. Y habla de cómo trabajó el Ministerio del Interior, particularmente la Policía Científica de Investigaciones en este tema. Pero claramente, como vos decías, hay un cambio en la situación de Uruguay que tiene que ver con esto de la 4ª ola del crimen organizado en América Latina. El principal cambio que se observa en las dinámicas del narcotráfico tiene que ver con la caída del consumo de drogas en Estados Unidos y el cambio hacia un consumo en el continente europeo, lo que hace que, por ejemplo, el puerto de Montevideo sea un lugar muy atractivo para exportar droga hacia el continente europeo. Y hemos visto un montón de casos de que droga camuflada en contenedores de soja, en diversas modalidades. Acá es importante, y la principal novedad que yo veo en este gobierno, que ha empezado a trabajar seriamente en el combate al narcotráfico, es que se toma como 2 patas del problema. Un problema es el tráfico de drogas, que es el problema, digamos, central, pero también se tiene en cuenta la dimensión del lavado de activos y de la forma en la cual se realizan muchas de estas operaciones de narcotráfico, que tienen que ver con un sistema bancario que sigue siendo permeable y que tiene muchas oportunidades de perfeccionarse, y con un país que en ese cambio de tránsito a acopio también es en cierta medida una oportunidad para el narcotráfico, y eso es en lo que se debe trabajar para revertir, y creo que es una buena señal que se esté trabajando en un plan de seguridad en general y ahora, bueno, un plan de combate al lavado de activos y el narcotráfico. Una pregunta que va a quedar planteada también y que la pueden ir analizando es: ¿tenemos problemas de controles en el Uruguay? Esto se ha visto de alguna forma admitido por parte de las autoridades en el último tiempo. Tenemos un problema también de investigación, de estrategia en este tema. Y sobre eso hay que buscar un acuerdo político, una política de Estado. Porque acá no importa el color y el signo político que esté en los gobiernos, ¿no? Lo importante es poder atacar una situación que es grave, pero no solamente en nuestro país, sino también en todos los países de la región. Agustín. Bueno, qué sorprendente, primero y contradictorio, que el ministro Negro nos hable de un duro golpe al narcotráfico cuando hace tan solo unos meses nos hablaba de que la lucha contra el narcotráfico estaba perdida. Por supuesto que esta incautación de más de 2 toneladas de cocaína representa un hito contra la lucha al narcotráfico, y confirma entonces que la estrategia iniciada en 2020 en el marco del combate frontal al narcotráfico sigue dando resultados. Un poco para hacer un poco de memoria entre todos, recordemos que en 2020 se propone un profundo cambio de rumbo vinculado a la represión al narcotráfico, después de un evidente fracaso del gobierno anterior, de la gestión encabezada por el ministro Bonomi. Este modelo anterior se centraba principalmente en las grandes estructuras, descuidando totalmente lo que era el narcomenudeo, proliferando la instalación de bocas de pasta base a lo largo y ancho de todo el país. Había más bocas de pasta base que almacenes en los barrios y al ministro no se le movía un dedo. También teníamos que escuchar declaraciones del ex prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, que nos decía que no se cerraban las bocas de pasta base porque esto generaba desempleo. Bien. Una opinión que más bien fue una crítica a lo que pasó. Ezequiel, ¿cómo se responde? Bueno, muchas cosas. Primero me voy a sumar a lo que trajo Manuel, porque sin dudas esto es un golpe duro al narcotráfico. Pero lo que traía Agustín, sobre todo con el tema de las declaraciones del ministro sobre que la lucha contra el narcotráfico está perdido, entiendo que esas declaraciones son mucho más profundas que superficiales. Entiendo que
que esta idea de la guerra contra el narcotráfico, que la instala Estados Unidos a principios de la década del 70 con Nixon, falló. Se perdió. Si uno ve todos los índices y estadísticas desde que se empieza la guerra contra el narcotráfico hasta el 2025, en Estados Unidos, todos los índices de violencia subieron. Hay más personas privadas de libertad, hay más homicidios, más personas que consumen drogas. Y si uno lo extrapola a Uruguay, la cifra más o menos es la misma. Hay más homicidios y hay más personas privadas de libertad. Entonces, creo que esta idea de que la guerra contra las drogas está perdida, habla que hay que repensar y replantearnos, en esto que vos traías, Nico, que Uruguay dejó de ser un país de tránsito, sino de acopio, que la droga se queda para después ser exportada a otros países, replantearnos las lógicas que nos vamos a enfrentar contra la lucha contra el narcotráfico. Y eso no lo dice solo el oficialismo, también lo trae varias jerarcas o personas que conformaron el gobierno anterior, en el cual dijeron que hay que explorar otros mecanismos para generar una política de Estado eficiente y eficaz contra el crimen organizado. Bien. Lautaro. Bueno, acá lo que falta, Nico, me parece a mí, es mayores capacidades estatales y que el Estado llegue hasta donde tiene que llegar, que es mucho más en cuanto a la lucha en el narcotráfico. Y yo veo lo que habla el Frente Amplio sobre el pasón Punta Espinillo, sobre esto, la incautación de droga. Yo lo hallo como una celebración para la tribuna. ¿Por qué una celebración para la tribuna? Porque el 25 de mayo pasó un barco con 2 toneladas de cocaína que no pasó por el escáner en el puerto de Montevideo y llegó hasta Colombia con destino que iba hasta México. Entonces nosotros vamos a hablar entonces de que se hizo un hito histórico por 2 toneladas de cocaína que se encontraron en Punta Espinillo cuando pasan por atrás en el puerto de Montevideo 2 toneladas que poco se habló en el gobierno de eso, de un barco, de un contenedor que no pasa por un escáner. Después, me parece que el gobierno, es lógico que esto lo haga porque el gobierno debe celebrar algunos logros de su gestión, porque si vemos atrás, está tapando la dimisión de una ministra que duró 48 días en un cargo y además el tema de los pasaportes que lo vamos a abordar más adelante. Entonces creo que es lógico que sea una celebración para la tribuna y quieran tapar algunas cosas que en la gestión no vienen siendo tan buenas después de 100 días de gobierno. Hablemos un poquito también de las intenciones, ¿no? de las prácticas a llevar adelante. ¿Por dónde se debería atacar este problema, Manuel? Bueno, voy a levantar y tiene que ver con esto, ¿no? El guante que tiró Agustín hoy. Primero, en el gobierno pasado, a mí no me queda claro, vos decís que se llevó adelante un modelo de gestión de combate frontal al narcotráfico. ¿Bajó el narcotráfico en el periodo pasado? Voy a remitirme a los datos. Por ejemplo, cuando nos referimos a las incautaciones, en el periodo 2015-2019 se dieron 519 incautaciones de kilos de pasta base, cuando en el periodo 2020-2023, o sea, estamos comparando 5 años, contra 4 años de gestión, se incautaron 2.650 kilos de pasta base. O sea, circuló más droga. droga. Entonces que estamos hablando de un gran avance. Estamos hablando también de un gobierno que tuvo cifras récords en incautación, en allanamientos, en procesamientos judiciales, en cierre de bocas. Que se haya incautado más drogas no dice de que se está avanzando contra la lucha al narcotráfico. Perfectamente se puede decir que hay más drogas circulando en el país. Sí, pero también significa que el Estado está avanzando en la lucha. ¿Por qué? Porque está llegando a más lugares. Pero ¿cuántas personas? Uno puede decir, ¿cómo también se puede medir qué tan efectivas son las políticas contra el narcotráfico? Viendo la tasa de homicidios. Porque si uno baja los homicidios, baja la violencia en el país. Bueno, los homicidios de 2020 a 2025, si lo comparás con de 2015 a 2020, subieron. Avísame cuando hace una conexión. No hay una política, no hay una correlación entre un indicador y el otro para afirmar. Pero eso que están diciendo es un disparate porque todos los informes técnicos señalan que la principal conexión de la ocurrencia de los homicidios es el narcotráfico. Es la principal ¿Y cuál es la correlación? Es la principal causa de las muertes violentas, de los homicidios. Porque Uruguay tiene una particularidad, a diferencia de los países, que todos los homicidios quedan registrados y quedan registrados la mayoría de las causas. Bueno, pues eso no tiene sentido. No tiene sentido ahí está la correlación. No tiene sentido tampoco que hablen de que la mayor incautación de droga no signifique, por ejemplo, lo que vos decías, de que vos decías que hay mucha más droga en la calle, por eso hay mucha más incautación. Bárbaro. Pero hay más incautación porque el Estado se pone las pilas y arranca a incautar mucho más. Arranca a llegar a lugares que antes no llegaba. Te pregunto, Lautaro, ¿para vos mejoró la situación del narcotráfico? ¿Bajó el narcotráfico? ¿Bajó la violencia organizada? Falta mucho. ¿Pero bajó con este combate frontal, sí o no? Falta mucho. Falta muchísimo por hacer, pero hay una voluntad deliberada por parte del gobierno de combatir frontalmente.
que no se había dado en periodos de gobiernos anteriores, cuando se miraba para el costado, Totalmente. cuando teníamos afirmaciones como las del prosecretario Bueno, eso es de una- Presidenta, eso es cuando una- teníamos afirmaciones de Bonomi, de que negaba totalmente la situación que Eso es estábamos una viviendo todos en la calle. para la tribuna y temeraria, ¿no? Y de vuelta... No es para la tribuna, de son vuelta, datos. la frase De de una. Negro, no la inventó Carlos Negro, esa frase. Esa frase por lo menos creo que se la escuché a Carter, el presidente estadounidense, que también dijo exactamente la misma frase. Y es porque muchos países del mundo se han replanteado las estrategias, porque no ha funcionado, el combate frontal no ha funcionado, pero ¿esto quiere decir que hay que abandonar la represión del narcotráfico? No, porque es un delito. El tráfico de drogas hoy en nuestro Código Penal es un delito. Después está la discusión en la cual yo no estoy totalmente de acuerdo de a ver si hay que liberalizar más o menos las drogas y qué drogas hay que liberalizar. Pero ¿No compartís eso? bueno, hay algunas drogas que yo no sé cuáles son los efectos que puede tener la liberalización. Hay que tener mucho cuidado en algunos casos, sobre todo con la percepción del riesgo que baja. Eso es como una externalidad negativa. Pero la que tiene. cocaína, por ejemplo, Y bueno, que es un tema. por ejemplo, la droga reina, ¿no? Del narcotraficante. De hecho, ahora 2 toneladas que fueron incautadas acá en Montevideo. Es un tema a debatir. Creo que no podemos venir acá a decir hay que legalizar todo o hay que prohibir todo, y tampoco podemos venir a discutir de un tema serio como es y traer de vuelta a Cairo. En 5 minutos estaremos hablando de Sendik, no sé, porque bueno. venimos y decimos que los homicidios no tienen nada que ver con el narcotráfico. Eso es partir de 2 puntos No. teóricos distintos. No, estamos De y igual no manera, me parece que estamos El debate estamos partía a partir de generalizando. otra situación, de que fueron los datos de las incautaciones de pasta base, Que los eso no récords de dice, allanamientos, que es lo récords que de dijimos. procesamientos judiciales. Eso no quiere decir que el narcotráfico haya descendido. No, Al no estamos contrario, hablando de dice eso, que estamos aumentado. hablando de la Aumentado. estrategia Aumentado. del Me gobierno parece- en la lucha contra el narcotráfico. Lo Pero que no, hizo me el parece que gobierno se está anterior, distorsionando un poco el discurso, podemos porque- poner muchos ejemplos, pero una de las cosas que hizo el gobierno anterior en cuanto a la lucha contra el narcotráfico es a través de la ley de urgente consideración, por ejemplo, y dejando al margen el lavado de activos, es criminalizar la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba el artículo 47, que se le incrementa las penas por la venta de cannabis, por la venta de marihuana, a lo que se ataca no es el narcotráfico, no se ataca a la base del problema, se ataca al microtráfico. Y eso está demostrado, porque no lo digo solo yo, hay especialistas que trabajan acerca de esto, que lo único que consigue es que haya más personas privadas de libertad. Pero no baja el índice de homicidios, no baja los índices de violencia y tampoco se mejora la lucha contra el narcotráfico. Por eso es fundamental replantearse, pero tampoco como una idea de disputa, de pelearnos acá unos contra otros. Lo decía bien Nico hoy, esto nos interpela a todos, como a la sociedad uruguaya es un conjunto. Tenemos que sentarnos a pensar política de Estado, acuerdos políticos que generen una política contra el narcotráfico que sea eficiente. Porque si discutimos acá estadísticas, si discutimos acá hay tantas incautaciones en tal administración y tal otra, pero los homicidios suben, es porque la política está fallando y no estamos logrando ponernos a pensar cuál es el plan para poder bajar la violencia en el país. Para todo eso precisás estadística. Para todo lo que acabas de decir, precisás estadística, precisás números, precisás informes. Para todo lo que acabas de decir. Además, primero, me parece que decir de que si nos ponemos a hablar de la ministra y todo eso, yo realmente creo que este gobierno no ha podido establecer primero ni una agenda clara en un montón en materia social, en materia de seguridad, en un montón de cosas. Y además me parece de que no está fuera del tema, lo del tema de la ministra, de la dimisión y de los Pero, pasaportes. Lautaro, vos Pero pará, decías- dame un segundito. Sí. ¿Por qué? Porque es lógico que el gobierno tiene que celebrar esto, que tiene que celebrar que se incautaron 2 toneladas de cocaína. Porque lo que viene pasando atrás del gobierno es la poca gestión que tiene. Es lógico que tienen que mostrar algo a la tribuna para dejar contentos a su electorado. Es lógico. Cuando pasan todavía estas cosas en el puerto de Montevideo. A ver, quizás para ustedes, primero, la discusión se desvirtuó cuando estábamos hablando de un plan de combate al narcotráfico y al crimen organizado y vinimos con Cairo, Canepa y Bonomi. No sé qué tiene que ver. Forma parte. En Es lo segundo que lugar, estábamos- es lo que te quizás- estaba tratando de explicarte. Pero decir que se incautaron 2 toneladas de cocaína para tapar la renuncia de Cairo, yo no le veo la conexión. Sí le veo la conexión a los homicidios y al narcotráfico, que es, vos hablabas de la evidencia, que es muy importante. Capaz que hace falta también leer los informes, ¿no? Porque es lo primero que salta a la vista es que la principal causa de fondo de los homicidios es el narcotráfico. Sí, lo entendí, Pero sí, claramente perfecto. tenemos que hablar de cosas importantes y por eso es que yo, por lo menos en mi primera intervención, no arranqué hablando ni de Martinelli, ni de Heber, ni de Larrañaga. Son
posturas diferentes. No, pero porque son son posturas de oficialismo. alguien que viene a decir que los homicidios no tienen nada que ver con el narcotráfico cuando es totalmente al revés. Recién les planteaba un tema que era también clave y es, como de alguna forma recién lo decía Ezequiel, cómo se ataca este tema de aquí en más. Hay que buscar una política de Estado. Los gobiernos que han pasado han reconocido que hemos tenido problemas de controles. De hecho, ¿cuánto se habló de los escáneres, por ejemplo, en el puerto? ¿No? De hecho, los escáneres que siguen faltando todavía para el control. ¿Cuánto se habló, por ejemplo, de los servicios de inteligencia? Hay que mejorar los servicios de inteligencia. ¿Cuánto se habla de los controles en la frontera seca? Es un colador Uruguay en la frontera seca. Totalmente. De hecho, el gobierno pasado había planteado, lo hizo Javier García, con el Ejército Nacional, el control en la frontera, que se mantiene, ¿no?, en esta administración, los controles en la frontera. Ahora, estamos de acuerdo que todos coinciden en que hay algunos problemas que hacen a que esta circunstancia del narcotráfico, del crimen organizado, de las bandas criminales que aumentan eso que ustedes señalaban recién, el aumento de la cantidad de homicidios que se han cometido en el último tiempo, si volvemos al pasado, de lo que los gobiernos anteriores hablaban de ajuste de cuentas. Ahora, teniendo en cuenta todo eso, ¿por dónde hay que comenzar? Primero hay que tener presupuesto, me imagino, ¿no? Todos los gobiernos van a necesitar presupuesto para esto. ¿Por dónde hay que comenzar? Requiere de recursos, cooperación, presupuesto, también voluntad política. A mí, sinceramente, me cansa cuando constantemente en los discursos escuchamos políticas de Estado, diálogo, acordar, y vemos que en la práctica esto nunca se concreta. A las pruebas me remito. En 2023 se convoca a un diálogo por la seguridad, se incorpora a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el Frente Amplio decide participar, se incorporan medidas en el documento a firmar, propuestas por el Frente Amplio, y a la hora de firmar este documento, el Frente Amplio decide retirarse del diálogo interpartidario. Cosa que no ocurrió en 2016. Por ejemplo, en 2016, el entonces presidente Vázquez convoca un diálogo por la seguridad, el Partido Nacional lo integra y concuerdan todos en un documento que fue firmado por todos los partidos políticos. Entonces, muchas veces se generan ciertas diferencias entre el discurso y la práctica. Hablamos constantemente de políticas de Estado, de acuerdos interpartidarios, de ponernos de acuerdo, de sentarnos a hablar, pero a la hora de firmar, por cuestiones políticas, miramos para el costado. Cuestiones ideológicas. El jueves pasado planteamos este tema porque estábamos hablando de los planes de seguridad del gobierno, ¿no? Del Plan Nacional de Seguridad que el gobierno plantea con una mesa de discusión, de debate con todos los actores políticos. Y ahí yo preguntaba lo mismo. ¿Hay cuestiones ideológicas acá que pesan en el medio, más allá de lo político, para llegar a un acuerdo? Bueno, lo del diálogo que decía Agustín. Un diálogo es un ida y vuelta. O sea, un diálogo no es sentarse, que venga uno a decirme lo que tiene para decir y Sí. muchas gracias, hasta luego. Y eso fue lo que pasó en ese diálogo de seguridad. ocurrió eso. Que me parece que no es necesario volver porque ya, por lo menos estoy cansado de a ver qué hizo el otro y qué hice yo y no sé qué. ¿Cómo afrontar este problema? Primero, hay una determinación en el Ministerio del Interior que me parece clave, que es un problema regional. Uruguay solo no va a frenar el narcotráfico porque tiene que ver con redes de conexión que están esparcidas por la región y hay diferentes tipos de países, algunos de acopio, algunos de tránsito, otros de producción. Y tiene que ver también con algo más profundo que es la cultura del crimen, que es un problema que acá se ha empezado a instalar de a poco, que hay en otros países, por ejemplo, el caso de Chile, que en este último gobierno se ha llevado adelante la política de destruir los santuarios de los narcotraficantes, que es algo increíble, pero cuando se morían los narcos ponían, como quien hace un santuario religioso, le hacían un altar al narcotraficante, y eso estaba en las plazas públicas, y eso lo veían los niños que iban a jugar a los parques, y eso es parte de este problema, que la cultura del crimen está en cierta manera legitimada. Entonces hay que obviamente tener una política de seguridad fuerte, pero también una política educativa. Esto, si hay venta de drogas es porque hay consumidores. Y Bien. esto hay que atacarlo desde la raíz. Quiero la opinión de Lautaro y la de Ezequiel también de cómo se ataca esto y vamos preparando el resultado de las encuestas, ¿le parece? Para también ahora mostrarlos en un ratito cuando termine el comentario. Dale, Lautaro. Primero que nada, me parece que tenemos que arrancar por seguridad territorial, la recuperación de zonas dominadas por el narco con la inteligencia, con el Ministerio del Interior y con otras partes del Estado. Coordinación con unidades mixtas entre la Fiscalía, el Ministerio del Interior y las aduanas. Vos decías que las fronteras secas son un colador en el Uruguay y es así. Hay que fortalecer el puerto de Montevideo, que el puerto de Montevideo es y será
la puerta de entrada hacia el Paraná y adentro de América Latina, lo tenemos que seguir fortaleciendo. El Estado tiene que seguir adentrándose a cubrir áreas que hoy no están cubiertas para el narcotráfico. No sé si me explico. Sí. O sea, tiene que seguir adentrándose en políticas que son focalizadas y además coordinadas con todos los entes. Bien. ¿Y vos, Ezequiel, la última? No, que en realidad, con lo que menciona el Lautaro, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo eso, sin dejar de lado de que también aprender un poco y hacer autocrítica, y no hablando como oficialismo y oposición, sino como gobiernos que hemos tenido, de decir qué cosas han fallado. Y yo vuelvo a reiterar que las lógicas punitivistas contra el microtráfico no han funcionado. Y yo creo que plantearnos y que eso también sea la base de acá en adelante para generar política de seguridad en torno o en marco del narcotráfico es importantísimo. Porque si no, no te enfrentás contra la base del problema, que es el narcotráfico. Vas contra las pequeñas vertientes, que al fin y al cabo no van contra el problema, porque cuando uno ve las estadísticas, lo que suben son los homicidios y lo que sube es la violencia. Vamos a mostrarles los resultados de la... Ya voy contigo, Lautaro. Los resultados de las encuestas. Planteábamos 3 preguntas que decía, o 3 partes, mejor dicho, 3 ítems. ¿Confías en cómo el gobierno está enfrentando el narcotráfico? El primero dice sí, hay estrategia clara. El segundo decía no, están improvisando. Y el tercero, no tengo suficiente información. 43-43, el sí y el no. Parejo, empatado. Y el 14% de los que votaron, por ejemplo, aquí en X, no tienen suficiente información como para poder generar una opinión sobre el tema. En Instagram también lo preguntamos y acá el no se superpone por el resto. 58-31 sobre sí, que hay una estrategia clara, y un 10% desconoce sobre el tema y opta por no opinar. Así entonces la opinión de la gente. Lautaro, ¿querías agregar algo más? Sí, que a mí me parece que esta diferencia entre oposición y oficialismo que ustedes hacen de que no, que la oposición y el oficialismo... Y es totalmente válida. Porque si nosotros estamos del lado de la oposición, porque ustedes dicen, arrancaron su discurso justificando cosas que no son, es el rol de la oposición y es el rol que tuvo el Frente siempre y es normal que así sea. Y es normal para los partidos que están en la oposición. Es el oficialismo el que tiene que contestar con políticas y contestar las preguntas que se hacen. No, lo que yo me refería es que estaría bueno que, por ejemplo, si venimos a hablar de narcotráfico y homicidios, por lo menos hagamos una lectura previa, porque lo que ustedes afirmaron de que el narcotráfico no tiene nada que ver con los homicidios, bueno, ustedes deben ser del 12% que votó que no tienen ni idea, porque es lo primero, pero lo primero que se hace referencia en este tema, que el narcotráfico tiene una conexión directa con los homicidios. Y negar eso inhabilita toda la discusión posterior. Inhabilita, sí. Lo negaron. No encontraron la correlación, preguntaron la correlación. Preguntamos la correlación, eso no es negar. Bueno, están lo negaron. Yo me acuerdo que Agustín lo negó. La consulta fue cuál es la correlación entre la evolución de los homicidios y el aumento de las situaciones vinculadas al narcotráfico. No me lo supieron responder. Porque también, si leemos informes, si traemos y presentamos temas acá sin leer los informes, sin leer las argumentaciones previas, no tiene sentido hablar de ese tipo de indicadores. Claro, lo que yo les estoy proponiendo, que si quieren... la próxima vez pueden leer los informes, que son muy importantes, como decía Lautaro, y podemos discutir sobre la misma base. Y cuando esté la repetición del programa, pueden revisar, que estoy segurísimo que negaron la conexión de los homicidios con el narcotráfico. Bueno, aquellos que quieran ver el programa cuando se repite, o si no encuentran justo la repetición, lo encuentran en YouTube también, Ponen tarjeta roja y se ven en YouTube también. Bueno, vamos a la pausa, cerramos el tema acá. Vamos a hablar de pasaportes en el próximo bloque. Ya venimos.